¿Se tranquiliza enero el trabajo para ustedes en el tema de los alquileres o es como mucho trajín que se terminan, de que viene gente nueva? Y la verdad que cuando cada año que se termina, por ejemplo en diciembre, Ujú. comienzan, digamos, las consultas, o antes quizás de diciembre, las consultas de la gente que va a estudiar en San Rafael, de los Claro, estudiantes, ¿no? claro. Entonces comienza la odisea en la búsqueda de un departamento cercano a las facultades. Ujú. Después, lógicamente, se suma el turismo, por lo cual siempre lo que es enero, diciembre y enero siempre son bastante escasos en Ujú. la propuesta hacia aquel cliente que alquila permanentemente, ¿no? Ujú. Fuera de eso, hemos notado que siempre pasa todos los años esta misma situación, que decae un poco el ofrecimiento. Ujú. Pero desde el último tiempo, digamos, desde la última recta del 2024 en adelante, empezamos a ver que en el mercado hubieron más propuestas, se sumaron más propuestas debido, digamos, al cambio de ley que presentó el actual presidente Milei, y eso hizo que el sector inmobiliario volviera un poco a creer, digamos, en el rubro, Ujú. porque muchos de los propietarios que habían hecho, habían retirado sus inmuebles, los habían migrado, digamos, a la venta en gran parte, y otros decidieron experimentar otros rubros como el de turismo, ¿no? Debido a que las rentabilidades eran muy bajas con la anterior ley. Al haber una modificación de esta ley, obviamente se reacomodó el sector, comenzó a haber mejores propuestas, y lo que vos consultabas recién es histórico, digamos, de que siempre es así. Hay renovaciones de contratos justo a fin de año, gente que decide mudarse hasta inclusive de ciudad, o otros que vienen de otras Ujú. ciudades a San Rafael, o mismos estudiantes que buscan para estudiar acá en las distintas facultades que tiene San Rafael, ¿no? Entonces sí, hay una merma en esta época. Ujú. Bueno, Jorge, hemos terminado un año que ha sido, bueno, bastante conflictivo en eso. Vos recién nombrabas el tema de la ley, ¿no? Porque arrancamos el año con la ley y era una problemática por el tema económico, pero era una problemática para los dos lados, ¿no? Ustedes, vos siempre lo dijiste, ¿no? Y la gente del colegio inmobiliario siempre estuvieron de acuerdo con que se volviera a lo que era antes, ¿no? A que la gente pueda tener el contacto directo y poder tratarlo el inquilino, tratarlo con la persona que le alquila y no que no haya nadie en el medio, ¿no? Porque siempre se termina complicando, ¿no? Cuando se mete alguien ahí, un tercero, puede ser el Estado o qué sé yo quién sea. Y de esa manera creo que se ha regulado mucho más, ¿no? Porque les conviene a las dos partes. Siempre lo dijimos que la intervención del Estado entre particulares no le hacía bien al sector, por lo cual quedó reflejado en lo que decíamos recién. Muchos propietarios decidieron ya no tener sus inmuebles en ofrecimiento, algunos hasta inclusive parados durante dos Claro. años en reparación, se tomaron su tiempo y demás, porque claro, le hizo daño al mercado. Ujú. Hoy no, hoy volvemos a lo que era antes, es decir, la parte propietaria con la parte inquilina, toman decisiones, renegocian los contratos, renegocian el precio, todas las condiciones pactadas en un acuerdo son meramente tratadas antes de firmar el contrato. Obviamente, cuando vos decís un tercero, siempre nos referimos al Estado, Ujú. porque también de eso entre propietario e inquilinos están las inmobiliarias que también administran y que son terceros también en Sí, esto. pero es como la figura del Claro, propietario, es porque exactamente lo hay mismo. propietarios que por ahí tienen la posibilidad de hacer crecer su patrimonio y tienen sus trabajos aparte, Ujú. entonces construyen uno, dos departamentos, cinco departamentos, o los heredan, y bueno, no tienen el tiempo suficiente para poder ocuparse de esos Ujú. inmuebles para el ofrecimiento en alquiler, llevar el cliente, futuro cliente inquilino para que lo vea, ocuparse, qué sé yo, de los detalles del inmueble, arreglos, reparaciones urgentes que pide hoy el código. Entonces, bueno, se delega todo eso en la función de una inmobiliaria, que es la que representa al propietario y también representa al inquilino, por supuesto, porque Ujú. dentro de ese triangular, digamos, las inmobiliarias lo que hacemos es tratar de mediar la situación
entre una parte y la otra y justamente lograr crear, digamos, un buen clima durante lo que son mínimo dos años de contrato. Hoy la ley te dice que podés hacer un contrato por un mes, por 10 días, por 6 meses, por un año. Pero nosotros como colegio hemos deducido de que por ahí a ninguna de las dos partes le serviría. No le serviría al propietario porque digamos, la proyección es muy corta. Claro, es muy volátil, claro. Y no le serviría a ese inquilino porque lógicamente dispone de un dinero para mudarse hoy, en 2 o 3 meses volverse a mudar, conseguir el inmueble que está buscando, o sea, entonces directamente aconsejamos que sea por mínimo de 24 meses. Entonces, existen todas estas variantes que las encontramos en el mercado y las inmobiliarias están aptas para poder, las inmobiliarias matriculadas por el colegio, ¿no? Están aptas para poder negociar o renegociar esos acuerdos y poder llegar a un acuerdo. Por eso decimos que esta ley favorece a las dos partes, tanto propietario como inquilino, porque les permite poder flexibilizar cualquier tipo de condiciones dentro de ese instrumento firmado, ¿no? Después el tema de, por ejemplo, las renovaciones. Yo me acuerdo que antes, no las renovaciones, perdón, los aumentos, ¿no? Antes de que viniera todo este embrollo, ¿no?, que tuvimos con esta ley de alquileres, que estuvo como ¿cuánto? Como 5 años estuvo casi, ¿no? Sí, un poco menos. Un poquito menos, arrancó en 2020. Después de la pandemia, sí, claro, sí. En el peor momento, ¿no? En el peor momento que podías hacer esa ley apareció. Recuerdo que antes los aumentos eran cada 6 meses, a veces hasta cada un año, uno los acordaba, ¿no? Con el inmobiliario, con el dueño. Ahora, hace poco tiempo, en algunos lugares, por ejemplo, cada 4 meses, pero ajustados ya un poco más a la inflación, ¿no? Otras cosas que determina más o menos algo que uno puede llegar a proyectar también, como me imagino también como propietario, pero también el inquilino. Me imagino cuando va y te dice, che, Jorge, me gustaría, pero ¿cómo es el tema de los aumentos? Está bueno a veces tenerlo claro, ¿no? Bueno, va a ser cada tanto tiempo, porque la ley que tenía cada un año, el golpe era muy grande, ¿no? Y el propietario de aquí que recuperaba todo lo que venía con la inflación, a veces con un 300%, y cuando la persona tenía que poner un 300% arriba, me imagino que era che, inmobiliaria, ayúdame porque no puedo pagarlo, era un tema, ¿no? Era todo un tema porque es como decís vos, Kili, al propietario no le servía porque tenía que esperar un año para poder actualizar ese precio de alquiler, con lo cual día a día, debido a la alta inflación, sus ingresos se iban viendo deteriorados, ¿no? No tenía ese recupero de capital o ese rendimiento o esa rentabilidad que esperaba, porque obviamente era un año era larguísimo. Y a ese inquilino obviamente ese año estaba cómodo porque estaba como congelado su precio, pero el problema era el salto. Sí, el salto para pagarlo. Para pagarlo después. Claro. Entonces venían los problemas ahí justamente de rescisión, de renegociación de valores en el peor de los casos, en el mejor de los casos diría yo, y en el peor de los casos sería la rescisión del acuerdo. Entonces ese propietario seguía estando por debajo de lo que era sus ingresos, ¿no? De su recupero de capital. Hoy tengamos en cuenta que edificar una propiedad cuesta mucha plata, y si hubiéramos estado bajo el régimen de esa ley que funcionaba, un propietario debía tener estimativamente entre 40 y 50 años para recuperar lo que puso por ese inmueble. A lo mejor se moría en el camino, mira. Claro, entonces, siendo trágicos, pero sí es cierto. No era rentable. ¿Y no? Hoy sí, hoy es rentable para las dos partes inclusive, porque aunque hablemos de que los aumentos sean trimestrales o cuatrimestrales o semestrales, estamos hablando de que los índices inflacionarios han ido cambiando muchísimo, han ido bajando. Hoy trabaja muy a la par de todo. Claro. Cuando recién se crea la ley era medio como que aumentos trimestrales, cuatrimestrales, daba muy por encima todavía inclusive, y el cliente inquilino se quejaba. Sí, porque estaba muy alta la inflación, ¿no? Pero estamos hablando que, imagínate que cuando se hizo el cambio estábamos con un 20% de inflación mensual. Exactamente. Y ahora estamos en un 2%. Tal cual, exactamente. Claro. Entonces hoy se aplican esos porcentajes de incremento, pero el cliente inquilino no lo siente, no lo nota, porque, claro, al estar combinado con la inflación, salario e inflación, la inflación va disminuyendo, entonces
prácticamente es poquito y Sí, nada. se puede ir llevando, se puede ir llevando. Puede ir, claro, y al propietario también le sirve, ¿no? Le sirve a lo largo de la locación de los 24 meses que yo recién comentaba, le sirve porque tiene una continuidad, digamos, en un contrato de locación y asegura, digamos, la previsibilidad a futuro, ¿no? ¿Y ustedes recomiendan como colegio alguna mensualidad especial, 4 meses, 6 meses? Normalmente se está trabajando con incrementos trimestrales o cuatrimestrales. Bien. Generalmente, la mayoría todos están aplicando trimestralmente. Y eso se está haciendo reflejado a través del RIPTE o el IPC. Y en algunos casos por ahí están ocupando el ICL, otro indicador más, que es el índice de locación de contratos, de locación. Pero bueno, básicamente todos rondan ahí en los mismos porcentajes o parecidos de incremento, lo cual no tiene ninguna incidencia después de los 3 meses. No, Sí, vos imagínate capaz que en 3 meses estás hablando de un 9%, sí, un 10%. Aproximado. No es lo mismo que tener un aumento del 180%, como teníamos con la otra ley, que era una locura, ¿no? Tal cual. O sea, se nos complicaba bastante. Tal cual. Bueno, Jorge, ¿cuándo arrancan a pleno, a full, ustedes como colegio? Me imagino que tienen un tiempo, un parate, como todas las instituciones, ¿no? Y después ya tienen que empezar a proyectar un nuevo año. Exactamente. Bueno, nosotros recientemente, el 4 de diciembre, asumimos los cargos nuevamente en nuestro colegio. Hicimos algún planteamiento somero de lo que iba a ser el programa para nuestra institución en cuanto a cursos, en cuanto a demás cuestiones que tenga que ver con el colegio de manera interna. El mes de enero es un receso, digamos, estival bueno, el colegio tiene varias empleadas administrativas, entonces es como que, como todo el mundo, se da el descanso. En el mes de enero es tranquilo. Y estamos retomando nuevamente la actividad ahora en febrero, ya con todo, para todo lo que proyecta, digamos, este año 2025, en función a lo que me compete a mí como vicepresidente del colegio, que estoy a cargo de la zona sur, San Rafael, Alvear y Malargüe. El objetivo nuestro es tratar de trabajar con la ilegalidad que ha emergido el último tiempo, no solamente en San Rafael, sino en Alvear y en Malargüe también, y bueno, y en el Clan Mendoza. Y bueno, estamos trabajando con un plan para poder llamar a todas aquellas personas que están haciendo el corretaje ilegal, sumarlos a nuestro colegio, que se capaciten, que estudien en la facultad, que obtengan su título profesional y a raíz de eso que obtengan su matrícula profesional otorgada por nuestro colegio. Sí, que en definitiva es la que más les conviene, o sea, no es decirles dejen de hacerlo, sino hagámoslo bien, ¿no? Hagámoslo bien porque, bien para todos. Porque lógicamente detrás de ello siempre el que termina perjudicado es aquella persona que cree, confía, digamos, en esa persona y no sabe o lo hace sin saber, en el buen sentido, ignorante, ¿no? De que detrás de todo esto hay un colegio que regula la actividad y a veces por ahí se presta para estafas, sobre todo en lo que es la parte de alquileres. Ahí hemos tenido casos donde el mismo inmueble se ha alquilado 8 o 10 veces en el mismo día, claro, debido a las señas que van pidiendo, y como hoy es muy práctico decir, bueno, te transfiero y guardame el inmueble que lo necesito, y lo que hablábamos recién, justamente épocas donde la gente está buscando su inmueble para poder alquilar, para poder de ahí en más contratar 24 meses de locación con su familia, y bueno, aparecen personas que no están reguladas y por justo pagan pecadores, dice el dicho. Seguro. Todas estas personas que ignoran, digamos, ignoran en el buen sentido, porque no tienen por qué conocer a fondo el derecho inmobiliario, pero bueno, ignoran, digamos, cómo es la actividad realmente. Bueno, estas personas por ahí deberían, primero que nada, pedir la matrícula y corroborar, claro, en la página del colegio nuestro si realmente quien le está ofreciendo la propiedad, ya sea en alquiler o sea en venta, se encuentra matriculado. Bueno, seguir adelante con la pauta de comercio que se ha propuesto. Pero si no figura, ni siquiera, o si ya lo cerró, tampoco, hasta la ley dice que ni siquiera puede percibir honorarios de esa persona, porque lógicamente carece de marco jurídico legal, no está matriculado por el colegio. Y hoy la ley lo penaliza
a esa persona que ejerce el corretaje ilegal. Entonces, nuestro llamado es a la inclusión, es decir, bueno, si les gusta la actividad, lo saben desarrollar, bueno, hagámoslo de manera profesional. Hay un colegio que los avala, hay un colegio que dicta cursos, perfecciona, hay un comité fiscalizador, hay un comité de ética que regula también. O sea, es muy completo nuestra institución, por lo cual esa persona podría sumarse y ser también profesional como es el resto de nuestros colegas, ¿no? Bien, en ese caso estamos hablando de los que hacen, entre comillas, las cosas bien, ¿no? Porque hay algunos que aprovechan esto, ¿no? Porque ahí está el tema. Ahí está, creo que el grave problema que vos decías, ¿no? Te alquilan a veces hasta un inmueble cada ocho veces. Quizás uno lo hace de manera ilegal, ¿no es cierto? Lo hace de manera ilegal porque no tiene la matrícula, pero lo hace de buena fe, digamos. O sea, lo hace y es de lo que vive y va a ir a estudiar y seguramente es lo que ustedes quieren. Pero hay otros que aprovechan y dicen, bueno, acá hay un vacío legal, o sea, hay un, qué sé yo, hay un montón que lo hacen ilegalmente y lo aprovecho para estafar gente, ¿no? Que ese es el gran problema. Si vos tenés a todos con matrícula, se va a notar cuando venga uno que no tenga matrícula, ¿no? Se va a notar muchísimo porque lógicamente esa persona va a estar capacitada para poderlo asesorar, claro, para poder hablar desde lo que es el marco jurídico legal y cómo es la ley realmente de alquileres, cuáles son los derechos y obligaciones para cada parte, tanto sea propietario como inquilino. Va a estar muy preparado esa persona. Pero el que lo hace de oído, por así decirlo, o está haciendo un corretaje ilegal, no va a tener esos argumentos. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque en el caso por ahí, como vos decís, habrá personas que lo hacen con la buena fe, pero bueno, no deja de ser un corretaje ilegal. Totalmente. Como habrán otros que aprovechan de esa situación y cometen la estafa y se ve perjudicado esa persona que realmente depositó la confianza, tiene una necesidad, porque eso es, digamos, jugar con la necesidad de una persona. Estafarla es básicamente eso. Entonces, bueno, hoy esa parte, digamos, es un delito penal. Lo dice la ley, lo ampara nuestro colegio, y esa persona que no quiere encuadrarse, bueno, tendrá que ir a darle justificación al juez. Seguro. En el momento que se le crea una causa, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a estar seguramente en contacto para febrero para ver cómo viene la mano. Muchísimas gracias, Kili, gracias por la invitación. Muy